Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Disculpen, licenciado. ¿estará Manuel por ahí? Buenas noches, licenciado. Salida, buenas noches. Hola, Manuel, buenas noches. Quería pedirles favor que enciendan su cámara, por favor, para la foto. Si quieren, después la quitan, pero por lo menos para la foto. Es que es requisito mandar la foto, entonces, por favor. Enciendan su cámara, gracias. Por favor, compañera. Hay una compañera que tiene todavía apagada su cámara. Enciéndanla, por favor. ¿Listo, Lita? ¿Qué manda? Ya, tomé la ¿Me foto. habló? Lita. Va, muchas gracias. Bueno, entonces, buenas noches. Iniciamos con nuestra clase del día de hoy, martes, ¿verdad? Martes 28. Me la manda Manuel, porfa. Muchas gracias. Muy bien, Lita, ahorita se la envío. Gracias, Manuel. Disculpe la molestia. Muchas gracias. Bueno, compañeros y compañeras, ¿se recuerdan lo que vimos la última clase? Que fue antes de iniciar los segundos exámenes parciales. Vamos a hacer una retroalimentación, un breve resumen de lo que hablamos en la última clase. ¿Qué fue lo que vimos? ¿Se recuerdan? ¿Quién me puede, por favor? Cuando hable, sí les pido que enciendan su cámara, por favor. Solo uno que participe o una que participe. Que me recuerde qué fue lo que vimos en la clase anterior, por favor. Yo voy a empezar a preguntar. A ver, Brenda. Debemos de participar en clase, por favor. A ver, Brenda García. Génesis. Fernanda Pérez. Noche, licenciada. Por favor, les pasa la lista de el link de asistencia, por favor, Manuel, porque yo creo que hay quienes solo se conectan, pero no están pendientes en la clase, porque les pregunto y ni siquiera están, ¿verdad? Ni siquiera están al tanto de lo que se les está preguntando, y no se trata solo de encender la cámara, se trata de estar en la clase y de participar, por favor. Sí, Fernanda. Buenas noches, licenciada. Por lo que yo tengo aquí en mis apuntes, nos quedamos en lo que es fines del instrumento público. Si no estoy mal, la prueba constituida. Es ahí donde yo tengo marcado. Pero ¿mande? No le escucho bien, perdón. Pero iniciamos viendo lo que era el documento, ¿se recuerdan? Sí, exacto. Dijimos que era un documento, eso fue la clase que vimos. Primero hablamos de lo que era el documento, de ahí cómo se clasificaba el documento. Posteriormente ya pasamos a lo que era el instrumento público. Entonces, haciendo un pequeño resumen o retroalimentación, ¿qué es documento, Jennifer? Buenas noches, Arnulfo.
Sí voy a empezar a tomar asistencia de las personas que se les pregunta y ni siquiera se dan por aludidas. ¿Ustedes qué pasa? Sí, Arnulfo, le escucho. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciada. Un documento es, bueno, es como su nombre lo indica, un documento donde se hace constar la voluntad. Estamos hablando en términos legales, ¿verdad? La voluntad de dos personas. No, porque documento no se habla en términos legales. Documento es un, ¿qué dijimos que era? Que es un instrumento, escritura, escrito con que se prueba, afirma, justifica alguna cosa o al menos que se conduce con tal propósito. Está bien, Fernanda, pero encienda su cámara, por favor, gracias. Exactamente, eso dijimos que era un documento en términos generales. Posteriormente dijimos que los documentos se clasificaban en dos. ¿Cuáles eran? Privados y Los públicos. que van- Documentos, exactamente. Entonces, ¿qué era cada uno de ellos? Así en forma Los públicos son general, en forma elaborados. breve. ¿Qué dijimos? Los públicos son elaborados por un funcionario en el ejercicio de su cargo y por el notario. Tenemos los documentos públicos y los documentos privados, ¿verdad? Los documentos privados pues son ese acuerdo de voluntades entre las partes, pero no hay intervención del notario, a menos de que el notario legalice las firmas, ¿verdad? De ese documento privado. Entonces, si no hay intervención de notario en la legalización de las firmas, entonces solo es un acuerdo de voluntades o solo se realiza el documento con la anuencia o ¿cómo podríamos decir? Con la participación, ¿verdad? De las personas que están interviniendo dentro del documento. Ese es el documento privado. El documento privado va a surtir efectos, dijimos, ¿verdad? Siempre y cuando las partes lo expongan ante un juzgado, ¿verdad? Si hubiera alguna situación de algún problema, un litigio o una situación, entonces tienen que presentarlo ante el juzgado para reconocerlo como tal legalmente. Y si fuera un documento público, dijimos que era todo aquel escrito que era se me fue la palabra, que era alguien que me ayude, por favor, que se me fue la palabra que tengo que decir del documento. El escrito que se va a justificar, pero en el cual intervienen los funcionarios públicos. Y dentro de los documentos públicos, porque el documento público no solo es el que es redactado o faccionado o autorizado por un notario, es por un funcionario público. O sea, un documento público es aquel que expide esa era la palabra que no se me venía, que expide un funcionario público. Pero este documento, cuando es elaborado, faccionado y autorizado por un notario, entonces viene a ser un instrumento público, ¿verdad? Aunque el notario no es un funcionario público, pero como tiene fe pública notarial, entonces por esa razón, por esa facultad que el Estado le otorga en la fe pública, entonces por esa razón es que se le llama un instrumento público. Entonces, dijimos que el instrumento público es aquel instrumento o documento notarial autorizado a instancia de parte en el que consta, ahí sí, como iba a decir un compañero, ahí sí consta un hecho jurídico o una relación de derecho. Como les dije, son documentos autorizados por el notario en el que constan las relaciones jurídicas de los que ahí intervienen, o de los partícipes o de las partes que ahí van a intervenir en dicho documento. Entonces, ¿para qué sirve ese documento o ese instrumento?
pues sirve para probar hechos, solemnizar o dar forma a los actos o negocios jurídicos y para asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos, ¿verdad? Entonces dijimos que los instrumentos públicos como tal, ya estamos hablando de instrumentos públicos, donde ya hay intervención notarial, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces dijimos que hay dos clases de instrumentos públicos doctrinariamente hablando. Entonces tenemos los principales y los secundarios, o también tenemos los que van dentro del protocolo o fuera del protocolo, ¿verdad? Entonces, los instrumentos principales son los que van dentro del protocolo. ¿Y qué documentos o qué instrumentos públicos van dentro del protocolo? Pues dentro del protocolo van las escrituras matrices, dentro del protocolo van las actas, las tomas de razón de legalización de firma, también van las actas de protocolación o protocolización, ¿verdad? ¿Y qué otros? Principalmente eso. Ahora, dentro de los anexos van los atestados, por supuesto, ¿verdad? Va el índice, pero eso ya es el protocolo como tal. O sea, aparte qué es lo que lleva el protocolo y aparte cuáles son los instrumentos públicos principales, que son los que van dentro del protocolo. Entonces son las escrituras matrices, son las tomas de razón de legalización de firmas, las actas de protocolación o de protocolización. Por ejemplo, cuando usted como notario o notaria va a celebrar un matrimonio civil, usted después tiene que protocolizar esa acta. Los documentos que vienen del extranjero también se tienen que protocolizar. A ese tipo de protocolación o protocolización se refiere la ley. O sea, los instrumentos que la ley ordena que deben de protocolizarse por mandato legal. Y luego tenemos los secundarios, como su nombre lo dice, van fuera del protocolo. ¿Y cuáles son los que van fuera del protocolo? Pues todas las actas notariales, no las actas de protocolación ni protocolización, sino las actas notariales que según el artículo 60 es donde se hacen constar hechos que presencia y circunstancias que le consten, artículo 60 del Código de Notariado. Actas notariales de legalización de documentos, actas notariales de legalizaciones de firmas, ¿verdad? ¿Qué otros van ahí? Licenciada, solamente para indicarles de que ahorita ya pasé el link de asistencia. Y también estas eran preguntas que venían en el examen, ¿verdad? Y algunos la tuvieron mala. Entonces sí sería bueno de que si alguno tiene una duda ahorita que pregunte, porque sí hubieron algunos que esta pregunta la tuvieron mala, ¿verdad? Pero no contestan, no responden, y también la participación es muy importante en clase, no solo es la evaluación escrita, también es evaluación oral cuando participan y responden a las preguntas que se le hacen en clase, porque como dijo Manuel, esto es un repaso, esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, aquí solo estoy haciendo un resumen, y esto venía, algunas de estas preguntas, como lo dijo Manuel, venían en el examen, entonces las tenían que tener en la punta de la lengua. Entonces tenemos cuáles eran los fines del instrumento público. Bueno, pues dentro de los fines tenemos que se habló también de eso, que es una prueba preconstituida, o sea, es una prueba que se hace para perpetuar hechos y manifestaciones de voluntad, y para también para que sirva de prueba en un futuro, ¿verdad? Entonces, y también sirve para darle forma legal a la voluntad de las partes. Esos son los fines específicos del instrumento público, ya sea que vaya dentro del protocolo, como que son los principales, o los secundarios que van fuera del protocolo. Entonces, tenemos que era la prueba constituida. Pues la prueba preconstituida es la que ya se prepara con anterioridad a un litigio futuro. Muchos le dicen pleito, pero digámosle mejor un litigio futuro, porque no es tanto como pleito. Pleito se oye más coloquial. Digámosle mejor un litigio, ¿verdad?
a un litigio futuro. Es una prueba que va a quedar por escrito, que va a constar en un instrumento público y que si alguna vez la necesitamos, pues la tenemos ahí para presentarla en caso fuera necesario para hacer valer algún derecho. No sé si hay alguna duda al respecto, porque cuando les pregunto nadie responde. Entonces o lo saben todo o no ponen atención o solo se conectan y de plano no están en clase. Sí, Arnulfo. Licenciada, disculpe, fíjese que yo tengo aquí una anotación y dice los documentos públicos se van a dividir dentro del protocolo o principales según el artículo 8 del Código de Notariado, que serían escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas, documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Y fuera del protocolo secundarios serían actas notariales basados en el artículo 60 del Código de Notariado, actas de legalizaciones, y aquí se dividen dos, de firmas y de documentos. Esos serían todos, ¿verdad? Sí, eso es lo que yo ya dije, que usted lo está, ¿cómo se dice? Me lo está diciendo ahorita y lo está... Gracias, licenciada, solo quería confirmar si estaba bien. Eso es, Arnulfo, eso yo ya lo dije también y usted lo está como reforzando, ¿verdad? Excelente, estamos bien. Eso que usted dijo, eso es específicamente. Yo ya iba por los fines, dije que habían 3 fines. El primero, dar forma legal y eficacia al negocio jurídico. Forma legal y eficacia al negocio jurídico. El segundo, dijimos que también otro de los fines era perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad. Ese era el segundo fin del instrumento público. Y el tercero, pues servir de prueba en juicio fuera de él, ¿verdad? Esos son los 3 fines del instrumento público, que también lo vimos en la clase pasada. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el valor jurídico del instrumento público. Pero entonces queda claro que es un instrumento público. Estamos claros con eso, ¿verdad? ¿Qué clases de instrumentos públicos están o son? Que son los principales y secundarios, o sea, los principales los que van dentro del protocolo, los secundarios son los que van fuera del protocolo, que son las actas, como dijo Arnulfo, que es un acta notarial, está en el artículo 60 del Código de Notariado, y las actas de legalización de firma, ¿verdad? Cuando usted hace una auténtica, como notario la va a hacer, y las actas de legalización de documentos, cuando legaliza documentos que le presentan sus originales y usted legaliza las copias, ¿verdad? Eso son los instrumentos públicos que van fuera del protocolo. Y los que van dentro del protocolo son todas las escrituras matrices. Puede ser compraventas de bienes inmuebles, pueden ser donaciones, bueno, todo lo que vaya en protocolo es un instrumento público que va dentro del protocolo. Escrituras matrices, por eso digo escrituras matrices en general, porque hay varias diferentes clases de escrituras matrices. También están las actas de protocolación o protocolización y las tomas de razón de las legalizaciones de las firmas que usted está faccionando o autorizando. Entonces, ¿cuál es el valor jurídico del instrumento público? Pues hay doctrinariamente 2 tipos de valor del instrumento público. Tenemos, por supuesto, estamos hablando de valor jurídico, porque ya estamos hablando de un instrumento público que va a ser faccionado, elaborado o, si ustedes quieren, autorizado por el notario. Entonces estamos hablando de un valor jurídico. ¿Cuál sería el valor jurídico que tiene un instrumento público? Vamos a ver, César. Que da certeza a la voluntad de las partes. Por favor, enciendan su cámara. Cuando hablen, por favor, enciendan su cámara. Gracias. Sí, da certeza a la voluntad de las partes, entre otras cosas, licenciada.
Sí, exactamente. El valor jurídico es darle certeza, pero ¿qué tipo de valor jurídico puede decirse que tiene el instrumento público? A ver, Génesis. Génesis. Ajá. Después va Yosimar o Yosimar. Dígame, Génesis. Yo diría que, o sea, el compañero dijo dar certeza, pero yo diría que dar certeza y valor probatorio, tal vez, como lo que habíamos visto anteriormente. Bueno, gracias. Ahora Yosimar, ¿qué nos dice? Liga, para mí que tiene fuerza probatoria legal y hace plena prueba, ya que fue otorgado por medio de un funcionario que tiene fe pública. Ese sería el valor jurídico del instrumento público. El notario no es funcionario. El notario es un profesional del derecho. Que tiene fe pública. Tiene fe pública, pero recordemos que en Guatemala, en otros países tal vez sí, pero en Guatemala no es funcionario público, porque el notario es de profesión liberal, o sea, es un profesional del derecho, pero lo que tiene es fe pública, eso sí es cierto. Gracias, Yosimar, muy bien. Gracias, a usted. Dixon, ¿qué nos puede decir? Ay, licenciada. Ay, enciende su cámara. Por favor. No importa que estén en pijama, pero enciendan la cámara. No, tampoco. No lo digo por usted, digo en general. No sé cómo estructurar realmente lo que quisiera decir. O sea, me trabaría bastante ahorita. ¿Te dicho que está en la cabina de un avión o qué? Es un fondo para que no se mire mi covacha. No, yo sé. Es la cabina del halcón milenario. ¿Qué le va a decir? Déjeme estructurar bien mi respuesta y se la doy. Está bien. Lo importante es que está ahí, está poniendo atención y está participando. Pero claro, hay otros compañeros que creo que no mucho, ¿verdad? Solo encienden la cámara. No se trata solo de encender la cámara ustedes. No, o sea, yo sé que el notariado 1 es bastante doctrina, la práctica la van a ir viendo en los demás notariados, pero si no saben la base, no pueden seguir con lo demás. Entonces, tenemos que el instrumento público tiene valor formal y valor probatorio, como ustedes lo dijeron ya bien. Entonces, por lo tanto, se podría decir que el valor formal se refiere a la forma externa o al cumplimiento de todas las formalidades legales que debe llevar ese instrumento público. Esas formalidades son las que están contempladas en el artículo 29 y el artículo 31 del Código de Notariado, principalmente, porque pueden haber otras formalidades, pero principalmente el notario se basa en el Código de Notariado, y en donde están las formalidades generales es el artículo 9. Las formalidades más esenciales que no deben de faltar por nada en el instrumento público están en el artículo 31. Yo sé que las hemos leído, pero como me interesa que se las aprendan incluso hasta de memoria, entonces ustedes, por favor, quiero que alguien las lea, por favor. No se amontonen, solo uno. Artículo 31, Liga, o 29. 29 primero, porque son las generales. Muy bien. Artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán. Podría hablar un poquito más recio, perdón. Bien. No sé si es mi micrófono, perdón. Artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán: 1. El número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Número 2. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad,
profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. 3. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. 4. La identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario por medio de DPI o del pasaporte, o por 2 testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. 5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. 6. La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. 7. La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. 8. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato. 9. La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o preceda de diligencias judiciales o administrativas. 10. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. 11. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. 12. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá una impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto, otro que especificará el notario firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Muchas gracias, Josimar, le agradezco. Esas son las formalidades generales que debe de llevar todo instrumento público. Por eso dice que tiene un valor formal, porque en Guatemala el notariado es bastante formalista. Entonces, sí es bastante solemne y formalista, entonces sí hasta hay un código de notariado que estipula las formalidades que debe llevar un instrumento público elaborado por un notario. Ya no digamos autorizándolo, ¿verdad? Me refiero que cuando digo elaborar el documento, faccionar el documento, el notario lo está elaborando o faccionando, ¿verdad? Pero no necesariamente lo está autorizando, porque lo autoriza cuando ya este documento es firmado según el principio de autenticación, ¿se recuerdan? Y de la función notarial. ¿Sí, Josué? Licenciado, ahorita enciendo mi cámara. Referente al por mí ante mí, no siempre el instrumento puede ir. Referente a una identificación de persona, siempre tiene que figurar la otra persona. Solo para aclarar ese punto. Sí, o sea, es que puede ser ante mí cuando comparecen las partes y firman en el documento, se recuerdan de la autenticación, ¿verdad? Y es por mí ante mí cuando solo lo firma el notario, o sea, las escrituras de ampliación, las escrituras de rectificación, las escrituras de modificación, esas son las que firma por mí ante mí, y no siempre las firma por mí ante mí, porque cuando hay comparecencia de las personas que intervienen y firman ellos, entonces ahí ya no es por mí ante mí, ahí es únicamente ante mí, como decía Josué, ¿verdad? Entonces, ese es el valor formal que tiene. Ahora,
Les decía que estas son las formalidades de tipo general, pero hay unas más específicas todavía, que son las esenciales. ¿Y qué quiere decir la palabra esencial? Quiere decir que no pueden faltar. Si falta una de esas formalidades esenciales, se puede solicitar ante un órgano jurisdiccional que el documento se declare nulo. ¿Cuáles son esas formalidades esenciales? ¿En qué artículo del Código de Notariado están contempladas o estipuladas? ¿Quién me puede decir? 31. ¿Quién las puede leer? ¿Es en el qué? Artículo 31 del Código de Notariado. Artículo 31 del Código de Notariado. ¿Las puede leer César, por favor, y encender su cámara, por favor? Sí, licenciada. Buenas noches. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos, los requisitos esenciales. 1. El lugar y fecha del otorgamiento. 2. El nombre y apellido o apellido de los otorgantes. 3. Razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. 4. La intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. 5. La relación del acto o contrato con sus modalidades. Y 6. Las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Esas son esenciales. Todas las formalidades deben de llevar, tanto las generales, pero las esenciales, la palabra lo dice. ¿Qué significa esencial? Que no puede faltar, que es la esencia. Usted puede omitir, tal vez poner algo que sea de tipo general, pero lo esencial no lo puede omitir. Por eso es que tiene un código. Usted cuando elabora una o facciona una escritura o un instrumento público, tiene que tener a la par su código de notariado. Porque tiene que tener claro, como notario, como profesional del derecho, de que debe de ser responsable y tiene que, si su cliente lo llega a buscar a su sede notarial, usted tiene que ser responsable en elaborarle un documento o instrumento público que lleve los requisitos que establece la ley. A ese tipo de valor jurídico se refiere cuando hablamos de un valor formal, ¿verdad? Entonces tenemos también, como ya les dije, las formalidades esenciales y no esenciales que regula el Código de Notariado, y tenemos el valor probatorio en cuanto al negocio que contiene internamente el instrumento público, el negocio jurídico como tal, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere el valor probatorio. Entonces dice que los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley determina formalidad como requisito esencial para su validez. ¿Qué significa esto? Es el artículo 1518 del Código Civil. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Quién tiene a la mano su Código de Civil para que me haga el favor de leerlo? 1518. Por favor. Cuando están en su casa y de forma virtual, con mayor razón tienen que tener a la mano las leyes. 1518, ¿Perdón? Acá lo tengo, Linda. Dejemos que participe Eric, porque César y Josimar, está bien, yo les agradezco porque ustedes están pendientes de su clase, pero es para darle también participación a otros compañeros. A ver, Eric, le escuchamos, por favor. Gracias. Gracias, Lida. Buenas noches. César, y gracias, Josimar. Artículo 1518. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. ¿Cuál podría ser una formalidad como requisito esencial para su validez? Que vayan en escritura pública, Ligda, como los mandatos. Perdón, es que no le escucho, disculpe. Que vayan en escritura pública como un mandato. Como un mandato, eso, exactamente. Entonces, eso es
se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad. La ley le pide esa formalidad por mandato legal. Usted no puede hacer un mandato en documento privado, tiene que hacerlo en protocolo. Ese instrumento público debe ir dentro del protocolo. ¿Qué otro? Participen otros compañeros también, por favor. A ver, Dica, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Es que no la escuché. Según el artículo 1518 del Código Civil, los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. Así lo dice el artículo. Excepto cuando la ley establece determinada formalidad. O sea, que debe de ir en escritura pública. Esa sería una formalidad como requisito esencial para su validez. Entonces, ¿qué instrumentos públicos deben de ir en escritura pública? O sea, sabemos que las escrituras públicas deben de ir dentro del protocolo. Son instrumentos públicos que van dentro del protocolo. Entonces, ¿qué contratos o instrumentos públicos deben de ir dentro del protocolo? Licenciada, ¿podría aplicarse los documentos provenientes del extranjero como los nacimientos, las defunciones, los matrimonios? A eso sería la protocolización o protocolación. Son las actas de protocolación, donde se insertan esos documentos que provienen del extranjero. Es cierto, sí, esa podría ser, pero es que vayan en escritura pública, porque así, por mandato legal, así debe de ir. Una compraventa bien inmueble. Ah, perdón. Una compraventa bien inmueble. Exactamente. Una compraventa de un bien inmueble jamás debe de ir en documento privado. Tiene que ir siempre, porque resulta que las compraventas de bienes inmuebles son susceptibles de inscripción. Y al ser susceptibles de inscripción, como cualquier otro, algo que sea susceptible de inscripción, entonces tiene que ir en escritura pública. Y por supuesto pagar el impuesto correspondiente, ¿verdad? Porque se extiende el testimonio. ¿Qué otro? Las donaciones también. Un traspaso, licenciada. ¿Qué manda? Un traspaso, digamos, si un traspaso tiene que ir. ¿Traspaso público, de qué? ¿Traspaso de qué? De bienes, digamos. Bueno, sí, es una compraventa de bien inmueble, sí, exactamente dicho, así es. ¿Verdad? Le preguntaba que ir con timbre. Bueno, esto ya no se pone en timbres, ¿o sí? Sí. Llevan timbres. Sí, tiene que pagarse el impuesto correspondiente, ya sea con timbres o se puede pagar también en efectivo, ¿verdad? Con el formulario correspondiente de la SAT. Sí, le preguntaba a qué se refería con traspaso, porque también hay traspasos de vehículos, ¿verdad? Entonces el traspaso de vehículos es otra cosa, pero cuando se refiere a traspaso de bienes inmuebles, sí. Sí, bien inmueble, porque un bien mueble no creo que sea tan legalista. No, el traspaso de vehículos no. Entonces, también las donaciones entre vivos, también los testamentos, aunque son declaraciones de última voluntad, también deben de constar en escritura pública. Los testamentos común abierto, el testamento común abierto, y también también lo que son las donaciones por causa de muerte. También tenemos el artículo 1519 del Código Civil. Por favor, ¿quién lo puede leer? Por favor, 1519 Código Civil. Artículo 1519, título quinto, obligaciones provenientes del contrato, capítulo primero, disposiciones generales. Desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviera dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las... Entonces, gracias, Arnulfo. Dice que desde que se perfecciona un contrato,
O sea, desde que se da el otorgamiento y se autoriza la escritura correspondiente, se obliga a los contratantes al cumplimiento. Yo voy y el notario elabora un contrato. No estoy diciendo que sea protocolo, puede ser en protocolo o fuera de él, pero desde que se perfecciona el contrato, o sea, se da el otorgamiento, se otorga y se autoriza la escritura. Si es escritura, sí tiene que ir dentro del protocolo. Obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido. Obvio, ¿verdad? Esto no es juguete, esto es un instrumento público que va a tener efectos legales, ¿verdad? Entonces, los contratantes se obligan al cumplimiento de lo que ahí está estipulado, de lo que convinieron, de lo que pactaron, ¿verdad? Y siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado y debe de ejecutarse de buena fe. Siempre en los contratos recordemos que está el principio de buena fe. Todo lo estamos haciendo de buena fe, ¿verdad? Y según la común intención de las partes. A eso se refiere también cuando el notario va a perfeccionar un contrato, ¿verdad? Va a otorgar y va a autorizar ese contrato, sea cual sea. Si es en escritura pública, ya sabemos que va dentro del protocolo. Y si no, pues también los que van fuera del protocolo, pero los que van fuera del protocolo, más que todo son actas, ¿verdad? No es que esté otorgando. En las actas se hacen constar hechos y circunstancias que le consten al notario. Dígame, Josué. Cabalmente quería exponer un ejemplo, licenciada, referente a los temas de que muchas veces no saben en qué documento se protocoliza. Voy a dar un ejemplo. Una vez llegó una persona X, no voy a dar nombres ni nada por respeto, presentó una identificación de tercero. Ella era abogado y notario. Y dice, esto es a través de un acta de requerimiento. Viene él y dice, no, para que tenga más fuerza, lo protocolicé. Solo imagínese lo que dijo. Yo, con respeto, le dije, licenciado, eso no procede. Usted solo recíbame y llame. Entonces, solo imagínese, no saber qué es ese instrumento. Lo protocolizó, ¿y qué era? ¿Un acta de qué? Era una identificación de tercero, mi linda. Entonces, nada que ver. Entonces, solo la aplicación que él dijo es que lo voy a protocolizar y es para que tenga más fuerza. Y en los requisitos para un acta, para una identificación de tercero, nada que ver, pues. Eso es para una identificación de persona. Bueno, gracias. También está regulado que todo contrato que se celebre por lo mismo, que es un convenio entre las partes y deben los contratantes obligarse a lo convenido o estipulado en el mismo, están obligados a concluirlo y a resarcir los daños y perjuicios resultantes de la inejecución o contravención por culpa o por dolo. Por ejemplo, yo vendo un bien inmueble, yo, propietaria de un bien inmueble, lo vendo. Pero resulta que en el camino de que se hizo la compraventa y se inscribió en el registro por X o Y motivo, resulta de que tuvo algún problema, no lo inscribieron, entonces yo tengo que resarcirle a la otra persona esos daños y perjuicios que le ocasioné, ¿verdad? Porque todos los contratos se ejecutan de buena fe y hay buena intención en las partes de querer hacerlo. Entonces, si no, no fuera convenio o acuerdo de voluntades, ¿verdad ustedes? Entonces, por esa razón, todos los contratantes están obligados a concluir y a resarcir daños y perjuicios resultantes de la inejecución o de la contravención, ya sea por culpa o por dolo. Culpa o dolo, según el artículo 1534 del Código Civil. ¿Quién puede hacer favor de leerlo?
Solo los mismos participan. ¿Dónde están los 107 más? ¿Qué artículo dijo? Dígase entre todas la... Dije el artículo 1534 del Código Civil, por favor. Ok, acá lo tengo. No sé ¿Quién habló? Pablo. ¿Quién dijo? Pablo, sí, le escuchamos, Pablo. Okay. Efectos del contrato. Los que celebren un contrato están obligados a concluirlo y a resarcir los daños y perjuicios resultantes de la inejecución o contravención por culpa o dolo. Casi no le escuchamos, Pablo, por lo menos yo no sé si mi micrófono. Ok, Linda. Si no, ¿qué pasó? Perdón. Mejor no te espera. No, está bien, léalo otra vez, no hay problema. Perfecto, Linda. Ahorita. Por favor. Artículo 1534, ¿verdad? Ya lo Sí, por favor. Sí. Ok, artículo 1534. Efectos del contrato. Los que celebren un contrato están obligados a concluirlo y a resarcir los daños y perjuicios resultantes de la inejecución o contravención por culpa o dolo. Gracias. Ustedes saben que no todos los contratos van a constar en escritura pública, como les decía. Los que la ley estipula que sí, porque la ley así lo establece como formalidad esencial, eso sí, es un requisito esencial que deben de constar en escritura pública, pero la ley establece cuáles son. Pero no es que ya todos deban de ir en escritura pública. Hay contratos como arrendamientos que pueden ir en documento privado, ¿verdad? Con legalización de firma, de las que el notario legaliza las firmas. Entonces también otro tipo de documentos, ¿verdad? Y ya sabemos que las actas también, ¿verdad? También tenemos que los contratos deben constar en por escrito si no exceden de los contratos cuyo valor exceda de 300 quetzales deben constar por escrito. Y si fuera mercantil, se pueden hacer verbalmente. Recordemos que en el área de mercantil hay menos formalismo, ¿verdad? Si no pasa de 1000 quetzales en mercantil no hay ningún problema, se puede hacer. Ahora bien, los contratos que tienen que inscribirse o anotarse en los registros correspondientes, cualquiera que sea su valor, aunque sea por 100 quetzales, deben de constar en escritura pública. También los contratos calificados como solemnes, o sea, los solemnes son los cuyo requisito esencial es que para que tengan validez deben de constar en escritura pública. Esos son los solemnes. Entonces, si usted hace una compraventa por 100 quetzales, que actualmente ya no se hace por 100 quetzales una compraventa de un bien inmueble, pero solo estoy poniendo un ejemplo. Aunque sea por 100 quetzales, si va a ser susceptible de inscripción en el registro, debe de constar en escritura pública. Por la formalidad esencial que tiene y porque va a ser inscrito en un registro, ¿verdad? Si fuera una compraventa, estoy poniendo el ejemplo de una compraventa de un bien inmueble, no de un bien mueble. También ya hablamos, vamos a ver, ya hablamos también de las escrituras de ampliación, rectificación o ratificación o modificación de un contrato que deben de hacerse constar en la misma forma que la ley señala para el otorgamiento del contrato principal. Recordemos que las escrituras de ampliación, modificación, rectificación, ratificación no son, no solo van a ampliar un contrato que ya elaboró el notario, que por X o Y motivo omitió poner algo, la tiene que ampliar o la tiene que modificar o la tiene que rectificar. Algunas veces lo puede hacer por mí ante mí y otras veces cuando es una cuestión de fondo, entonces ya tiene que hacer comparecer a las partes y por lo tanto ya eso solo sería ante mí. Entonces, leamos por favor el artículo del 1574 a 1578 del Código Civil. Vamos a ver, Yosimar le gusta leer, que lea 1574 por favor, porque le gusta participar en clase y lo felicito que lo haga. ¿Pero ya se fue o qué?
¿Le puedo apoyar, licenciada? ¿Qué manda? ¿Le puedo apoyar yo? Claro, 1574, por favor. Capítulo 3, forma de los contratos. Artículo 1574. Hija, encienda su cámara, por favor. Gracias. Toda persona puede contratar y obligarse, primero, por escritura pública, segundo, por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar, tercero, por correspondencia y cuarto, verbalmente. Gracias. 1575. A ver, ¿Me puedo apoyar, licenciada? Ah, está bien, Leticia. Léalo, por favor. Artículo 1575. El contrato. 75. Ajá, 1575. Perdone, no le escuché. Gracias. Sí, léalo. El contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito. Si el contrato fuere mercantil, puede hacerse verbalmente, si no pasa de 1000 quetzales. Estamos reforzando lo que estábamos hablando hace un momento. Y el 1576, por favor. Porque para que vean que yo no me estoy inventando esas cosas están en la ley. 1576, sí, por favor. ¿Quién dijo yo? Yo. Yosimar, ¿usted por dónde andaba? Perdón, necesita, me traer agua y ya me ganó la compañera. Ok. 1576, por favor. Muy bien. 1576. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en la escritura pública. Sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura pública. Si se establecieren sus requisitos esenciales por confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba escrita. Gracias. 1577. ¿Okay? 1577. Deberán constar en la escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez. Era lo que les dije, ¿verdad? Los que la ley estipula que así deben de ir, como compraventas de bienes inmuebles, donaciones, ¿verdad? Las actas de protocolación, ¿qué otros? Las permutas, ¿qué otros? Bueno, son varios. El mandato, las sociedades anónimas también, las sociedades, a excepción de una, ¿verdad? ¿Cuál era la que no? ¿Saben cuál era la que no? A ver, Manuel, después. ¿Emprendimiento, licenciado? Ajá, exactamente. La compraventa de inmuebles y muebles identificables, porque hay unos muebles que también se inscriben, entonces también deben de ir en escritura pública porque se van a inscribir en el registro. Los arrendamientos también, cuándo deben de inscribirse en el registro y cuándo deben de ir en escritura pública, pues la ley lo estipula. Cuando el plazo sea mayor de 3 años o la renta o se pague una renta anticipada por 1 año o más. Ahí sí deben de constar en escritura pública. El arrendamiento se puede hacer en documento privado, pero si el arrendamiento va a ser por más de 3 años el plazo, o bien que reciba 1 año consecutivo de renta o más, entonces debe de hacerse en escritura pública y debe de inscribirse en el registro correspondiente. Que lo hagan es otra cosa, pero que la ley lo establece, así debe ser. ¿Estamos? Bueno, también el mutuo, si la garantía es hipotecaria, o sea, si hay una hipoteca. ¿Y por qué si hay hipoteca? Porque es un derecho real que recae sobre un bien inmueble que aparece inscrito en el registro general de la propiedad, ¿verdad? Entonces, tenemos entonces los efectos, tenemos también los efectos probatorios. Dice que los instrumentos públicos hacen prueba contra todo, no solo al otorgarlos, sino que también
va a tener lo que le llamamos la plena prueba, que eso está en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién lo puede leer, por favor? Porque ahí es donde va a constar que tienen plena validez a la luz de lo establecido en ese artículo y constituyen plena prueba. Ajá. ¿Qué artículo dijo, disculpe? El artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Artículo 186, autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redandiguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efecto frente a terceros, desde la fecha que hubieran sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notario. Los documentos privados, ¿verdad? Entonces, ahí hay una palabrita que dice y establece, dice, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o de falsedad. Y entonces, ahí tendría que impugnarse. Entonces, ¿qué significa o qué se entiende esa palabra de impugnación? ¿Qué es impugnación? ¿Quién la puede decir? Pueden buscarla, si no la saben la pueden buscar y me pueden dar una definición que es impugnación. ¿Qué se entiende por impugnación? Licenciada, para mí es como debatir una decisión a través de una impugnación. Gracias. ¿Quién más? No, es como no estar de acuerdo con alguna... Encienda su cámara. Cuando hablen, por favor, enciendan su cámara. Sí, Ingrid, quiero verles la carita, por favor. Es como no estar de acuerdo. Como no estar de acuerdo, ¿con qué? Con el instrumento público, estamos hablando del instrumento público. Sí, Stephanie. Le escucho. Gracias, licenciada. Impugnar significa combatir, contradecir o refutar la validez de una decisión, documento o argumento. Está bien. ¿Quién más? Yo tengo otra aquí, Linda. Dígala, por favor. Dice, es el acto jurídico mediante el cual una persona rechaza, contradice o ataca la validez, autenticidad o eficacia de un acto, documento o resolución, con el propósito de que sea revisado, modificado o anulado por la autoridad competente. En términos prácticos quiere decir legalmente esto no es válido o es correcto, y es pedir que se quite como prueba. Muy bien, muchas gracias. William, ¿quería agregar algo? ¿Qué tal, Linda? Buenas noches, gusto en saludarle. Buenas noches. Ya creo que bastante completo lo que agregaron los compañeros. Refutar era una de las cosas que yo le decía, o no estar de acuerdo con lo que se está decidiendo. Gracias. Entonces, aquí tengo yo una definición. Dice, se entiende por impugnación la actividad encaminada a combatir la validez o eficacia de algo que puede tener trascendencia en el campo de lo jurídico. Estamos hablando que todo es jurídico, ¿verdad? Todo es legal. Licenciada, encontré aquí otra definición. Sí, César, léala, por favor. Dice pero la impugnación
Por favor. Dice la impugnación, según los códigos procesales civiles y penales también menciona, es el mecanismo jurídico utilizado por las partes en un proceso para combatir, refutar o discutir la validez de una resolución judicial, acto procesal o documento, solicitando que sea modificado, revocado o anulado por considerarse contrario a derecho que causa agravio. Gracias. Entonces, en cuanto a la impugnación y con relación al documento notarial, son dos las causas que pueden dar origen a esa impugnación que ya dijimos, ¿verdad? ¿Y cuáles serían? Pues se puede impugnar ese instrumento público o ese documento notarial, se puede impugnar por defecto de forma, o sea, cuando no lleva las formalidades, y también cuando la acción se puede solicitar la nulidad, y la nulidad se puede solicitar de forma y de fondo. ¿Cuándo es de forma? Pues de forma cuando ataca las formalidades legales que establece la ley, que debe de contener el instrumento público. Y de fondo cuando ataca propiamente el negocio jurídico, ¿verdad? Entonces, dice que podríamos decir, entonces, ¿qué es la nulidad? La nulidad es la ineficacia en un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de forma, ¿verdad? Entonces tenemos que cuando se da esta situación, ¿cuándo podemos solicitar la nulidad? Pues cuando existen dos situaciones, que se puede impugnar ese instrumento público o ese documento notarial, pero principalmente le podemos decir instrumento público cuando cuando se puede atacar ese documento. Por supuesto que no es solo declararlo el notario, sino que eso tiene que ser ante un órgano jurisdiccional, que es el juez el que lo declara. Entonces se puede pedir la nulidad, ya sea de forma o de fondo. Dije que cuando es de forma, ¿qué es lo que ataca? Las formalidades que deben, sobre todo las esenciales, ¿verdad? Que deben de constar en el instrumento público. Esa sería la forma. Y cuando es de fondo, cuando ataca propiamente el negocio jurídico como tal. La nulidad de forma es la que más nos interesa a nosotros. ¿Por qué razón? Bueno, todo es importante, ¿verdad? Por supuesto. Pero es lo que más interesa al derecho notarial porque afecta al documento como tal. O sea, nosotros como notarios nos interesa que debe de constar las formalidades establecidas en el Código de Notariado, en la ley, y nosotras debemos de basarnos, ahí viene nuestra intervención, porque somos nosotros los notarios los que vamos a elaborar el documento, los que vamos a faccionar ese documento y los que vamos a autorizar ese documento para que ese documento tenga validez y eficacia legal o eficacia jurídica. Por lo tanto, el notario es responsable de esas formalidades, ¿verdad? Y hay un artículo en el Código de Notariado, no me recuerdo si es el artículo 33, ¿quién lo puede buscar y leerlo, por favor? ¿Quién puede leer, por favor? La omisión de las formalidades no esenciales. César, encienda su micrófono, por favor. Sí, artículo 33 del Código Notariado. La omisión de las formalidades no esenciales hace que incurra el notario una multa de 5 a 50 quetzales según el caso. Bueno, órale, perdón, dije el 33, pero lea primero el 32. Ya leyó el 33, ahora lea el 32, por favor. El artículo 32 dice, la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos de acción a la parte interesada para... Da acción, perdón. Ajá. La omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años
contados desde la fecha de su otorgamiento. Ahora el 33, para que lo entendamos mejor. Artículo 33. La omisión de las formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales según el caso. Que son las formalidades esenciales, son las que están reguladas en el artículo 31 del Código de Notariado. Esas son las esenciales. Ahora, las no esenciales, o sea, las generales, son las que están en el artículo 29. Si omite una de las generales, hay una multa para el notario, pero si omite una de esas formalidades esenciales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Puede demandar para nulidad. Exactamente. Da acción a la parte interesada, o sea, el que se sienta con el derecho de poder demandar la nulidad de ese instrumento público. Siempre que esta nulidad se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha del otorgamiento de esa escritura pública o de ese instrumento público, ¿verdad? Eso es, o sea, por eso es que es muy importante y les recalco mucho que notariado no es, ay, yo tengo que sacar notariado y tengo que ganar esa clase porque pues, ni modo está dentro del requisito para poderme graduar de notaria o notario y de abogado y notario, y ni modo, notariado no es así ustedes. Notariado es sumamente delicado, es sumamente lleva muchas formalidades, y los notarios, los que quieran salir a ejercer a la calle como notarios, deben de saber bien lo que están haciendo, porque si no tienen un pie aquí y otro, ya saben ustedes que en la prisión, porque no, el notariado es muy delicado, es de mucha responsabilidad, de mucha, como les dijera yo, ser un profesional no solo probo, sino además alguien que tiene que prepararse, tiene que leer, tiene que estudiar para llegar a ser un buen notario y saber qué es lo que está haciendo, porque el cliente lo está buscando a usted precisamente por la confianza que le tiene como profesional del derecho. Entonces imagínense ustedes que tienen a su cliente y por una negligencia suya o por falta de preparación o por no hacer las cosas como debe de ser, hacen una escritura con un machote o con una minuta y no revisan si lleva las formalidades que establece la ley, los pueden demandar de nulidad y entonces piden la nulidad de ese instrumento público. No solo, o sea, hay dos formas de pedir la nulidad, hay de impugnar esa nulidad, que puede ser de forma, porque aquí interviene el notario porque no estipuló las formalidades esenciales que establece la ley, y de fondo, que también interviene el notario, pero es porque el negocio jurídico no está como debe de ser. Entonces sí es importante que usted tenga mucho ojo y sea muy observador en cuanto a todas estas cuestiones, ¿verdad? Porque no es nomás de que yo te hago la escritura y como caiga, como salga, y de ahí lo que salga, yo con tal de cobrar y sacar lo que tengo que cobrar, no es así, no es tan así. Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Tenemos que la nulidad tiene el principio de varios principios, hay 3. Está el principio de excepcionalidad, está el principio de finalidad y está el principio de subsanabilidad. El principio de excepcionalidad se refiere a que de acuerdo a la fe pública que tenemos todos los notarios, todos los instrumentos públicos están dotados. Por lo mismo que tenemos fe pública, no podemos estar diciendo, es que pidamos por analogía o pidamos que este instrumento sea nulo, porque el notario tiene fe pública, entonces debe saber lo que está haciendo y la responsabilidad al tener una fe pública notarial de lo que está haciendo, que debe de actuar con responsabilidad y con la debida diligencia del caso. Entonces, obviamente, él va a velar por los intereses de su cliente, va a predominar
el interés de los particulares, ¿verdad? Entonces, por lo mismo que en él está depositada la fe pública, entonces, en la medida de lo posible, no podemos estar dudando de esos instrumentos públicos. Entonces, porque se supone que así debe de ser, no solo se supone que tienen que llevar certeza y seguridad jurídica, que es lo que los está amparando, porque usted es un profesional del derecho y al obtener usted el título de notario como tal, entonces es porque tiene la capacidad para poder ejercer su profesión. Y si tiene la capacidad para ejercer, porque tiene el título facultativo que lo acredita como notario, entonces es porque está facultado para elaborar y para autorizar un instrumento público. Es porque sabe cuáles son los requisitos que debe llevar un instrumento público como mínimo, ¿verdad ustedes? Entonces, por eso es que tiene este principio de excepcionalidad. Luego tenemos el principio de finalidad. La finalidad del instrumento público prevalece sobre la mera formalidad. O sea, la nulidad formal del instrumento público no implica, dice acá, una total falta de eficacia jurídica, sino tan solo un decaimiento de la misma. Por ejemplo, un instrumento público defectuoso por incompetencia del notario o por falta de alguna formalidad exigida por el ordenamiento, surte los mismos efectos de un documento privado siempre que esté firmado por las partes. A pesar de que el notario no cumplió o no fue diligente y no fue responsable en cuanto a hacer un instrumento público como lo establece la ley con las debidas formalidades, no necesariamente por eso se va a anular todo el instrumento público o el negocio jurídico como tal, sino que surte los efectos de un documento privado. O sea, tendría que presentarse ante el juez, ¿verdad? Para que el juez vea con las pruebas necesarias, con la comparecencia de las partes, si en verdad ese negocio jurídico es válido o no es válido, o carece de efectos, ¿verdad? Luego tenemos el principio de subsanabilidad. La subsanabilidad, en cuanto a la nulidad del acto jurídico, es diferente a la subsanabilidad en las omisiones instrumentales. Se manifiesta como una consecuencia del principio de finalidad, porque la finalidad del instrumento público debe prevalecer sobre el simple formalismo de la misma. Entonces, el Código de Notariado en Guatemala, como les decía, establece las formalidades esenciales en los instrumentos públicos y da acción a la parte para demandar su nulidad según el artículo 32 que leyó el compañero. Y cuando son formalidades no esenciales, el artículo 33 que también leyó el compañero. Entonces, mientras que lo que es la nulidad de fondo está contemplada en el Código Civil, que lo regula el artículo 1301. ¿Quién puede leer el artículo 1301 del Código Civil, por favor? Que habla sobre lo que es la nulidad absoluta en un negocio jurídico. Yo, licenciada. Sí, por favor. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. Gracias. ¿Quién puede poner un ejemplo cuando son contrarios a la ley, con prohibiciones expresas? ¿Una compraventa entre cónyuges, licenciada? ¿Cuál sería el fundamento legal? ¿Quién habló? Disculpe, ¿quién habló? Yo, licenciada, Manuel. Manuel, ¿usted tiene el fundamento legal de esa compraventa entre cónyuges? Ahorita se la compré. O alguien que le apoye a Manuel y la busque. Ese es un buen ejemplo, porque es una prohibición legal.
que es el artículo 1792 del Código Civil. ¿Lo puede leer, por favor? Claro. Dice: el marido no puede comprar de su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. No quedan incluidas en la prohibición las adjudicaciones en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, ¿qué pasa si yo como notaria elaboro una escritura de compraventa de un bien inmueble entre cónyuges? ¿Qué pasa ahí? ¿Será que va a ser válido ese instrumento público? ¿O de plano se va a nulidad absoluta por el negocio jurídico? Sí, ¿saben por qué? Porque su objeto es contrario a las leyes prohibitivas expresas, porque la ley expresamente está prohibiendo que los cónyuges puedan venderse entre sí. Entonces, si se hace ese instrumento público, ¿qué pasa? No tiene validez. Se puede demandar de nulidad. También recuérdese que los elementos para la validez de un negocio jurídico está la capacidad legal del sujeto. Esa es otra, ¿va? Que tenga la capacidad legal para poder comparecer en un instrumento público, que tenga la mayoría de edad, que sea una persona que tenga la capacidad legal para poder comparecer. ¿Podría un menor de edad comparecer? ¿Sí o no? ¿Puede un menor de edad comparecer en un instrumento público? ¿O no puede? Es una pregunta que yo estoy haciendo. ¿Quién la responde, por favor? A través de su representante legal, tal vez sí, licenciado. Tal vez, claro, sí, César, sí puedes. O sea, él como tal no puede, pero si lo hace a través de su representante, sí, que serían sus padres, que son los que tienen la patria potestad, ¿verdad? Su papá o su mamá, claro que sí. Eso sería. Y ¿podría un interdicto o una persona no apta, según la ley, comparecer o no puede? No puede, Linda, porque no goza de sus derechos civiles. ¿Qué dice? Que no podría comparecer por estar en interdicción, ya que no goza de sus derechos civiles. O sea, no tiene la capacidad legal para poder hacerlo. Esa es una. Entonces, la otra sería el consentimiento. Si no están dando el consentimiento, también no tendría validez el negocio jurídico. Y la otra sería la licitud del objeto, ¿ah? Que sea un objeto que sea lícito, que sea legal, que sea lícito, porque si yo voy a vender un bien inmueble, no voy a ir a vender, por ejemplo, como podría refutarse, no voy a ir a vender, por ejemplo, correos y teleras, pues va, porque no es mío. No puedo vender algo que no es mío. Una compraventa de órganos humanos tampoco, licenciado. ¿Perdón? Una compraventa de órganos humanos tampoco sería legal. Claro, claro que no, claro que no. ¿Y cómo se llama? Tampoco voy a ir a vender el lago de Amatitlán, ¿va ustedes? Por poner un ejemplo, sé que son ejemplos risorios, ¿verdad? Hasta parecieran chistosos, pero son ejemplos, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de impugnación, entonces, por nulidad de forma, nulidad de fondo, la nulidad absoluta, que es la que estábamos hablando. Ustedes pueden reforzar esto con la lectura en su casa, ¿verdad? De libros de texto. También tenemos otra que es la falsedad. Existen dos clases de falsedad. La falsedad significa la falta de verdad o autenticidad, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que cualquier mutación, ocultación o desfiguración de la verdad y de la realidad
produce la nulidad de los actos jurídicos según las leyes civiles o sancionadas como delito en los códigos penales, porque fíjense ustedes que la falsedad ya es un delito. O sea, aquí ya no es solo resarcir de daños y perjuicios o de pagar una multa por la omisión de alguna formalidad no esencial. Aquí va mucho más allá, porque esto ya interviene lo que son las leyes de orden penal, porque ya entramos a lo que es un delito, porque la falsedad es delito. Y hay dos tipos de falsedad, la falsedad material y la falsedad ideológica. En el Código de Penal, si lo tienen ahí, ¿verdad? Están contemplados en el artículo 321 y 322 del Código Penal. ¿Quién tiene ahí el Código Penal a la mano para que pueda leer cada uno de esos artículos? Por favor, 321 y 322 del Código Penal, pueda leer ese delito de lo que es la falsedad, en la que también puede incurrir no solo yo acá los tengo el libro. Sí, yo sí, léalo, por favor. Ok, capítulo segundo de la falsificación de documentos. Artículo 321. Falsedad material. Quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Artículo 322. Falsedad ideológica. Quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Gracias. Entonces se dan cuenta, como ya es delito, ya hay una sanción, ya hay pena, ¿verdad? Ya hay una sanción de prisión. Entonces, ¿qué piensan o qué opinan ustedes al respecto de esto? Dice que la falsedad es material cuando consiste en la alteración del contenido real del documento. Están alterando el documento, están falsificando. Y es ideológica cuando se hace constar en un documento un hecho no declarado por las partes. El documento expresa un acto o negocio que realmente se produjo, pero no se ha consignado de manera inexacta alguna de las circunstancias. La falsificación de tipo ideológico es privativa de los instrumentos públicos, dado que los documentos privados no requieren de la intervención de ningún funcionario público que los autorice. Entonces, ¿qué piensan al respecto ustedes? Cuando se comete falsedad material cuando se hace un documento público falso o se altera uno verdadero. Y falsedad ideológica cuando en el otorgamiento, autorización o formalización de un documento público se insertare o hiciere insertar declaraciones falsas. ¿Qué piensan al respecto? Licenciada. Sí, Arnold. Sí, le escuchamos. Que es definitivamente por los principios que deberían de tener la persona que ejerce la profesión de notario, pues obviamente son contrarios a lo que debería de tener, ¿verdad? Leer o alterar documentos, o ya sea lo que está contenido en los mismos, obviamente no es de una persona que tiene una que es honorable y que tiene buenos principios morales, ¿verdad? Entonces, pues va muy dirigido también. Yo sé que no, tal vez no es directamente dice notarios, pero pues obviamente al grueso de social, pues se han perdido los valores y todo el asunto, pero pues este tema
ser una persona que mantenga sus principios y que sea de reconocida honorabilidad, pues está escrito en el Código de Notariado. Entonces es incompatible el ser notario y obviamente ser una persona que no es honorable. Gracias, amigo. Lo que les vivo recalcando siempre, ¿verdad? ¿A usted le gustaría buscar a un notario? Usted todavía no tiene el título facultativo. Pronto lo va a tener, primero Dios, así será. Si se esfuerza y trata de graduarse, por supuesto. Ya va más de la mitad, entonces pienso que sí. ¿A usted le gustaría buscar a un notario que fuera sinvergüenza, que fuera inescrupuloso, que alterara documentos, que falsificara documentos, que no cumpliera con las formalidades por negligencia, por falta de preparación, porque resulta que no le solo piensa que el notariado es fácil, pues es light, ¿verdad? ¿Usted sentiría confianza con ese notario? ¿O iría mejor a buscar al notario que es de reconocida honorabilidad, que manda? No tendría ninguna confianza en alguien así. Definitivamente, si lo hace a pedido o a ruego mío, obviamente va a hacer peores cosas a mis espaldas. Y ahorita que menciona eso, yo estoy en un grupo de Facebook, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero una persona como que ofreció sus servicios y le escribió a otra persona. Ahí subió la captura donde decía: buena, mire, le contacto por la publicación que hizo. Fíjese que a mí me vendieron un terreno en el 2014 y resulta que la persona ya no la logra contactar. Entonces yo quiero que me haga una escritura y que usted haga la firma de esa persona. Igual la persona ya me vendió el terreno y pues para evitarnos buscarla. Así claro y directo fue el mensaje que le hizo a la abogada. No le contestaron el mensaje, pero pues obviamente lo publicaron ahí en el mismo grupo para que vieran pues qué clase de clientes caían también, ¿verdad? Y en los comentarios la gente le ponía así como que, sí, claro, ¿para qué vamos a buscar a la dueña si podemos irnos directos a la cárcel y cosas así, ¿va? Es que ser de reconocida honorabilidad. Si usted no cumple con ese requisito, mejor no se dedique al notariado. Si va, ya hay bastantes en la calle que lo hacen. No se dedique al notariado. Pero si usted quiere ser una persona correcta, un buen profesional del derecho que le costó graduarse, que va a ejercer su profesión, pero va a dejar huella y una buena huella en esa vida, que cuando usted se vaya digan, él era notario, pero era un notario o una notaria proba, una notaria decente, un notario, se me va la palabra, honesto, honesta, que cuando estudiaba, se preparaba y a la par tenía sus leyes para consultar, porque uno no lo sabe todo, ustedes, no hay todólogos, uno debe de lo que no sabe consultarlo, investigarlo, ¿verdad? Estudiarlo. No vamos a saber todo en la vida, porque siempre se aprende, y aún así podemos ser susceptibles de cometer algún error, pero que sea lo mínimo posible, no por negligencia, no por irresponsabilidad, y mucho menos hacer cosas ilícitas que no se deben de hacer. Recordemos siempre que si Dios nos da la oportunidad de estar estudiando en esta universidad, donde de veras es la universidad estatal que nos da la oportunidad, ustedes saben lo que significa ir a una universidad a veces
privada, todo lo que hay que pagar, y a veces no lo tenemos para pagarlo. Y eso no nos tenemos que sentir mal, al contrario, nos tenemos que sentir orgullosos, porque aún después de nuestro trabajo, aún con sacrificios y aún con todo lo que podamos pasar, tenemos el deseo de superarnos y de estudiar. Y también yo lo pasé igual que ustedes, ¿verdad? Excelente, gracias a Dios por eso. Entonces, con mayor razón, tenemos que hacer las cosas correctas y legalmente bien. Si no hay ninguna pregunta y ninguna duda y ningún comentario, entonces terminamos aquí nuestra clase, compañeros, y nos vemos primero Dios el jueves. Sí, Karina. Por cierto, las notas ya están, pero por el problema que hubo, que ustedes ya han oído, hay que esperar que la plataforma esté bien para poderla subir. Sí, Karina. Linda, perdone, ¿será que yo podría hablar con usted? Yo soy la persona que no pudo presentar el examen porque estaba internada en el hospital. Ah, bueno, está bien, quédese al final. Muchas gracias. Pasen buena noche, entonces. Gracias, licenciada. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Buenas noches.